El ministro anuncia cuarentenas, hace su balance, pero además lo de ayer es sorprendente. Una de sus últimas expresiones dijo así: nunca quisimos cerrar las escuelas. Eso fue un grave error. Salió el ministro del Interior a decir que no era tan así. Los alcaldes están indignados. Los alcaldes de Chile están ingresando en este momento al Palacio de la Moneda a sostener una reunión con el ministro del Interior en medio de la pandemia para ver el avance del coronavirus y también las polémicas declaraciones del ministro Jaime Mañalich. Tenemos todo el detalle. Quiero que pongan atención a las declaraciones del ministro Mañalich, que ayer desataron la última polémica del día. Significa para niños vulnerables no estar en la escuela, que por lo demás sabemos, nunca quisimos, nunca compartimos como Ministerio de Salud la idea de cerrar las escuelas, nunca. Y la evidencia que tenemos ahora acumulada demuestra que efectivamente eso fue un grave error que dejó a los niños sin vacuna, sin educación, sin comida, sin protección. Y cuando se nos prometió que se iban a generar turnos éticos para proteger a los niños vulnerables, se nos prometió que iban a ir los niños a vacunarse en las escuelas y que se iban a hacer turnos en las escuelas municipalizadas, nada de eso ocurrió. Nada de eso ocurrió. Queremos analizar este tema y estas declaraciones del ministro de Salud. Por eso tomamos contacto a través de su teletrabajo con la senadora y exministra de Educación, Yanna Proboste. ¿Cómo está, senadora? Hola, Julia, muy buenos días. Ya pronto partir al Congreso. Estamos ahí en sesiones presenciales nosotros y los que no pueden, por cierto, a través de teletrabajo, pero me era difícil llegar a Santiago. Senadora, ¿qué le parecieron las declaraciones del día de ayer en su calidad de exministra de Educación que realizó el ministro de Salud? Mire, yo estaba viendo la nota anterior y creo que aplica también para lo que es estas declaraciones. Creo que en situaciones de crisis tenemos que mejorar mucho más las coordinaciones. Hoy día hemos escuchado a la ministra vocera diciendo que no fue un error, que ellos siempre pensaron en que había que suspender las clases. Recordemos que el ministro Mañalich en el mes de marzo, ya se había planteado la posibilidad mismo de suspender el plebiscito que estaba fijado para el 26 de abril con el propósito de evitar las aglomeraciones como una fuente de contagio importante. Entonces, mire, yo creo que en situaciones de crisis como las que estamos viviendo, que hay mucha incertidumbre respecto de cómo avanza y cuál es el desenlace de esta crisis sanitaria, que tiene efectos muy amplios, no solo respecto de la salud, que es el principal foco que nosotros tenemos que abordar, pero también tiene efectos económicos, sociales, que ahí está bastante al debe la gestión del gobierno junto con la coordinación. Tenemos que hacer el esfuerzo de sacar lo mejor de lo nuestro y ponernos siempre en el caso de lo que nosotros haríamos con nuestros niños y niñas. Ayer en la comisión... Ahí tuvimos un pequeño tema técnico. Un pequeño tema técnico. Internet. Justo. Háblele a los papás y a las mamás de lo que pasa con Internet en las casas. Ahí volvió. Ahí está, senadora. Sí, senadora. A esta hora ya deben estar muchos ocupando la red. Colapsa la red, colapsa. Ayer nos decía una psicóloga en la Comisión de Educación, Eva Milici, en que es difícil que uno le diga a una mamá: mire, tiremos a los niños a la piscina si no sabemos si el agua está limpia, clorada o está infectada. Entonces creo que en esto el resguardo que nosotros tenemos que tener para nuestros niños y niñas debe ser al máximo, el resguardo de la familia, lo que uno espera de quien tiene que conducir en este caso esta crisis sanitaria, que es de ¿senadora? Una enorme... ¿Sí, Julia? Cuando usted era ministra de Educación, si hubiera, yo sé que es política ficción y que a muchos no les gusta, pero usted, si hubiera sido la ministra de Educación actual, ¿hubiese estado de acuerdo con haber cerrado los colegios y las escuelas en marzo, como se hizo? Julia, mira, esta posibilidad que tenemos en esta crisis es también mirar qué es lo que están haciendo simultáneamente diversos países en materia de control del avance de esta pandemia. Entonces creo que uno no haría nada distinto de lo que están haciendo muchos países, o en general todos los países. Todos los países han hecho medidas de protección importantes para sus sociedades, para sus comunidades, partiendo
por los niños y niñas, por el riesgo de lo que significa para las trabajadoras. En Chile son cerca de 4 millones de personas que están involucrados en el proceso escolar, entre estudiantes, trabajadores, profesores, asistentes de la educación, manipuladores de alimentos. Los tíos del fútbol. Y por lo tanto es una red enorme. Cuando uno dice y piensa en algunas familias, cualquiera sea esta, siempre en una familia hay un vínculo con un establecimiento educacional, porque el nieto va a la escuela, porque soy la tía del furgón, como tú lo dices, porque trabajo en un establecimiento educacional y por lo tanto la escuela es siempre el principal objeto de políticas públicas, en este caso de prevención y de confinamiento. ¿Sí? Hola, ¿cómo está Eduardo? Por acá, gusto saludarla. Hola, Eduardo. Pero senadora, a ver, lo que dijo ayer el ministro de Salud es bien poco popular. Suena duro, nunca quisimos cerrar la escuela, eso fue un grave error. Sin embargo, fue una medida que presionaron los alcaldes de Chile. Sí. A ver, ¿usted cree por que...? Por suerte tenemos alcaldes. ¿Usted cree...? Ya, entonces, ¿usted está de acuerdo con el ministro de Educación? Porque será poco popular, pero en su momento fue una medida que muchos papás aplaudieron. Está bien, saquemos a los niños del colegio. Después empezaron los análisis de chuta, no se van a vacunar, chuta, falta no sé qué. Oye, ¿cómo lo hago con la alimentación? No es así, Eduardo, porque de hecho yo tuve ayer reportes de alcaldes de la región de Atacama. Ya. Y me decía la alcaldesa de Caldera, ellos tienen más de un 88% de la población escolar ya vacunada, porque el consultorio se organizó de tal manera de poder llegar hasta esos lugares. Depende mucho. Uno lo que ve, y vuelvo al tema de la coordinación, en que es tan importante en situaciones de crisis, y lo hemos conversado largamente con muchos alcaldes y alcaldesas. Dice, mire, a nosotros nos hubiese encantado, y está ahí el diputado Juan Luis Castro, que tiene una larga trayectoria en materia de salud también, una coordinación mucho más estrecha entre las autoridades del ministerio y la atención primaria. Totalmente. En que los test, por ejemplo, los pudiésemos hacer en la atención primaria. Entonces, mire, yo creo que en épocas de crisis lo que menos podemos hacer es ir escalando los conflictos. Tenemos que dar tranquilidad, serenidad a la comunidad, pero también medidas adecuadas. Lo decía hace algún tiempo un columnista, esta es la oportunidad en que simultáneamente podemos evaluar a distintos estados en el mundo, porque vemos lo que están haciendo en materia de protección social, vemos lo que están haciendo en materia de protección a la familia, y por lo tanto esta iniciativa, que por cierto fue empujada por los alcaldes y que hoy día vemos que el gobierno también hace suya, yo no tengo por qué dudar que la vocera de gobierno dice, mire, nosotros no consideramos que es un error. Entonces yo creo que estos problemas de comunicación y de coordinación al interior del gobierno, al interior del gabinete, del círculo más estrecho del presidente, no hacen bien. Además, para entregar tranquilidad y coordinación en un momento de crisis. Senadora, yo comparto eso con usted, que yo creo que tiene que ser una sola voz la que finalmente, o una sola idea la que se entregue a la población, porque en esto uno no logra entender muy bien. Para mí, y le quiero preguntar a usted como doctor, diputado Castro, ¿no es muy pronto para hacer un análisis y para asumir un error y decir que estuvo bien o que estuvo mal el haber cerrado la escuela? Se lo pregunto porque desde el primer día, desde el día 1, se dice que los niños son un tremendo vector de contagio. Exactamente. Bueno, efectivamente, saludar a Yasna, que fue una gran ministra de Educación en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y atendiendo la pregunta, efectivamente, cuando toda la ciudadanía percibe que no hay forma más propicia para propagar un virus que no es un colegio o niños preescolares o niños que se traspasan un lápiz del uno al otro, bueno, la pregunta que yo te quiero hacer es la siguiente. ¿Cómo es posible, cómo evalúas tú, como senadora y miembro de la Comisión de Educación, que un ministro se dedique, más que a ser la voz única de pronto, a polemizar con sus pares y con su jefe? Porque recordemos que quien cerró los colegios fue el presidente de la República. No fue el ministro de Educación, fue el presidente en una cadena que anunció el fin de las clases y todo lo que significaba iniciar un nuevo periodo vía online, como se intentó hacer durante casi un mes hasta las vacaciones. Y luego aparece esta polémica de que él anuncia clases anticipadas el 27 de abril, es desmentido por el presidente de nuevo el domingo en la noche, y luego aparece esta nueva frase donde prácticamente en forma autorreferencial dice, yo siempre tuve razón, se equivocaron rotundamente, ¿por qué no me hacen caso a mí? Se lo dice en el fondo el presidente de la República. ¿Hasta dónde en un gabinete? Yo no lo había visto nunca, no sé si tú como exministra puedes entender qué alcances tiene esta dicotomía de que
cuando la primera voz sanitaria se dedica a pelear y todo el comentario radica en todos esos efectos colaterales, tengamos una situación como esta. Y segundo, precisar más bien que el quiebre de stock de las vacunas contra la influenza no puede ser una excusa para echarle la culpa a los alcaldes, como él dijo ayer, de que por culpa de ellos no tenían turnos éticos, en fin, todo lo demás. Lo que la gente entendió claramente, lo que pasó, es que hubo un quiebre de stock, digámoslo con sinceridad, que fue hace 2 semanas. Sí, pero es que todos los años pasa lo mismo con el quiebre de stock de la vacuna de la influenza, entonces ya es como... Claro. Nunca nos dijeron, cuando empezó esta epidemia, que iba a haber un quiebre de stock. Si nos dicen, perfecto, se prepara, se ¿Pero por qué se produce ese quiebre de stock? ¿Porque la vacuna se va para otras personas? No, porque la vacuna se manda en 2 o 3 partidas internacionales y no estimaron correctamente el flujo de demanda en la primera parte de la vacunación. Sí, pero para los adultos mayores, que eran los preferentes en ese minuto, y se acabó y quedaba de llegar el cambio con la cuarentena. Pero por eso se destinó la vacuna para otras personas. Pero a ver, pero hay muchos papás, muchas mamás que tenían fecha de vacunación en sus colegios. Sí. Calendarizados. Sí. Que era y no se 20 de marzo, fines de marzo, y que ahora hay, y lo digo con experiencia propia, en mi caso familiar, la fecha creo que es el 7, el 8 de mayo, cuando la fecha era el 20 y tanto de marzo. Correcto. Entonces, no, bueno, entonces, por eso es bueno. Por eso, para también poner las cosas como son, en el sentido de que la fecha que iba a ser de vacunación no se hizo porque se suspendió las clases. Sí, pero aclaremos lo siguiente, que en gran medida las postergaciones de la fecha de vacunación tuvieron más que ver con la disponibilidad de la vacuna que con que no hubieran hecho o no un turno ético ciertas personas comprometidas por los alcaldes. En este caso que yo cuento era porque simplemente el colegio está cerrado. No, es que, Germán, hay que aclarar una cosa. El tema de las vacunas con los colegios la manejan los policlínicos los colegios municipales. De cada municipalidad. Entonces, lo que pasó, cuando se suspende, si el doctor tiene razón, cuando se suspenden las vacunas, cuando se suspenden las clases, entonces no se entregaron esas vacunas a los policlínicos de las comunas. Y esas vacunas que estaban pensadas que cada policlínico la iba a distribuir en los colegios, se le entregaron a las Fuerzas Armadas, a Carabineros. Entonces hubo un quiebre de stock y en vez de pasársela a los niños, las que estaban pensadas, se las entregaron a las personas que estaban en la calle. Entonces todavía hay una tercera partida que todavía no llega, que estaría llegando en los próximos días. Pero entonces esas vacunas, en vez de los niños, se le entregaron a las personas que estaban en la calle. La consulta la hago de otra manera. Si no se hubiesen suspendido las clases, porque Mañalich dice que había que esperar 14 días, o sea, Mañalich quería suspender las clases a partir del 1 de abril. Sí, 2 semanas después de lo que fue. Pongámonos en ese escenario. Si no se hubiesen suspendido las clases y se suspenden el 1 de abril, se habrían esas vacunas disponibles en ese stock, ¿se habrían destinado a los niños o a las Fuerzas Armadas, a los bomberos, a los doctores? No lo sabemos, desgraciadamente, Germán, por lo siguiente, porque gran parte de la educación en Chile es municipal todavía. Habían compromisos de los alcaldes que ahora el ministro dice que no lo cumplió, pero eso está en duda. Y sí nos consta que hubo un consumo de vacunas anticipado, que lamentablemente por los requerimientos se tuvieron que administrar antes y no solamente a los escolares. Sí, perfecto. Entonces, que además estaba partiendo toda la crisis de la pandemia y la gente se abalanzó sobre los consultorios por la vacuna contra la influenza. Recordemos que en esos días veíamos largas filas en los consultorios para adquirirla, para tener acceso a la vacuna. Entonces, pero claro, eso es un efecto de lo que plantea el ministro, y nos podemos quedar con eso, nos podemos quedar con esta caja de alimentos de la FUNAED que nunca fue caja, que fueron unas bolsas, que fueron muy tardías la entrega, pero también yo creo que nos tenemos que quedar en que aquí se tomaron medidas de resguardo para no aumentar esta posibilidad de contagio, de lo que significa tener a comunidades que son... en donde la cercanía es evidente. Claro. O sea, yo leía el documento de recomendaciones del panel de expertos y decía, mire, nosotros recomendamos volver en un plan gradual en salas de no más de 20 niños. Entonces, uno dice, esto es un desconocimiento de lo que ocurre en muchas realidades escolares. Pero, senadora, tenemos hacinamiento en las salas de clase.
Senadora, ¿no le parece que más allá si estuvo bien, si no estuvo bien, si había que esperar 2 semanas más para que realmente se pudieran vacunar a los niños, finalmente yendo al tema más de fondo sobre estas declaraciones que escuchamos ayer del ministro de Salud, después sale el ministro del Interior a decir que no, vemos hoy día la reacción de la vocera gobierno, finalmente lo único que genera es desconfianza en la ciudadanía ante un escenario tan complicado, porque yo creo que claro, existen diferentes voces, me imagino que cada uno tendrá su punto. Si yo creo que eso puede ser. El problema es cuando estas diferencias se exponen y la ciudadanía ya no sabe a quién creerle, quién está diciendo la verdad. Entonces, finalmente, lo que se genera es una crisis de confianza en quien hoy día, finalmente, tiene que tener estar unidos ellos mismos para que la ciudadanía siga las recomendaciones. Entonces yo creo que ese es el problema. Claro, nosotros podemos tener distintas opiniones, pero podemos tener distintas opiniones en este panel. Claro. Pero no pueden haber distintas opiniones en la unidad de mando de una crisis de esta envergadura. Claro. Ese es el problema, esa es la dificultad. Entonces, pero mire, yo creo que en estas situaciones uno tiene que siempre sacar lo mejor de uno y ponerse siempre en el lugar de qué es lo que haría yo con mis hijos, qué es lo que haría yo con el adulto mayor que conozco, que vive al lado, qué es lo que haría yo en este caso. Sí. Y por eso que uno tiene que intentar, miren, yo tengo profundas diferencias con este gobierno, profundas diferencias. Creo que además en el manejo de esta crisis lo ha hecho pésimo, no solo desde el punto de vista de las coordinaciones, sino desde el punto de vista de la protección social. Yo represento una zona en donde la pequeña minería, la minería artesanal es fundamental en el desarrollo económico. Han transcurrido todas estas semanas y no hay una sola medida de apoyo especial para la pequeña minería. Sin embargo, el gobierno corre a ayudar a las grandes empresas. Le abre una línea de garantías que siempre estuvo para la pequeña empresa, que era el FOGAPE, se la abre a las grandes empresas, entrega mecanismos para que no le paguen a los trabajadores. Entonces, tenemos diferencias que son muy significativas, pero ¿sabe qué? Yo lo que creo que en situaciones como esta tenemos que, insisto, sacar lo mejor de cada cual. Ya yo creo que este gobierno no dio el ancho para manejar esta crisis desde el punto de vista de la protección social y también desde el punto de vista de mensajes claros. Y por eso que creo que nosotros tenemos que actuar con más solidaridad. Yo creo que ha sido muy lamentable Vallenar, la ciudad donde yo vivo, donde resido durante todo este tiempo, había estado sin ningún caso de COVID-19. Ayer se supo de 4 personas. ¿Cuál fue la reacción? En mi opinión, muy equivocada de la familia, de la comunidad, de algunos de la comunidad que fueron a hostigar en la casa, apedrearlos. Creo que esa no es la actitud que nosotros necesitamos. Igual sin ser injusta, senadora, a lo que nosotros estamos viendo por parte del gobierno. Pero sin ser injusta, así como yo también comparto con usted que la estrategia comunicacional ha sido realmente nefasta, también tiene que haber un reconocimiento que finalmente que tiene que ver con la crisis en sí sanitaria de la pandemia. O sea, no es por nada, ayer la Organización Mundial de la Salud también hizo un reconocimiento a cómo Chile ha manejado la crisis, el tema de la pandemia. Entonces, si bien hay cosas... Si bien hay cosas que se pueden mejorar, no hacer esto un tema político y reconocer dónde han estado las falencias. Reconocer el informe de la OMS dice que valora que Chile tenga un panel de expertos. Sí, pero se entiende lo que es eso. El problema es que no escuchan al panel de expertos. El panel de expertos ha dicho que no se escucha. Sin consultar al panel de expertos. Pero es que, a ver, pero no nos olvidemos que el panel de expertos, una señora de apellido Valenzuela salió hablando en conferencia de prensa ese domingo. Sí, que no iban a suspender horas antes de la suspensión de clases. Y ella, que pertenece a este comité, no estaba por suspender las clases. Dijo que no era necesario entonces, en ese momento. Le creemos en algún momento y en otras no. Claro. Hay un choque a fin de cuentas de expertos epidemiológicos y de políticos que velan por las políticas sociales. Eso es. En donde los alcaldes están ahí como en la mitad. Entonces al final es un gallito que no sabemos quién lo gana. Senadora, le queremos agradecer este contacto con Horas Chile a esta hora de la mañana. Recogemos su mensaje. Nos parece muy bien que a pesar de cualquier diferencia, hoy día tratemos de remar todo este barco hacia el mismo sentido y no, como he visto que algunos no solo reman para atrás, sino que echan agua de afuera para dentro del bote. Que necesita la comunidad. Exactamente. Que esté muy bien, senadora. Muchas gracias. Que le vaya bien en Valparaíso. Cuídense.